José Dodds, precandidato a concejal del PRO. Buen día, José. Muy buen día, un gusto estar con ustedes, buen día a todos los oyentes y esperemos que levante un poquito la temperatura. Sí, claro. Sí, en campaña está empezando a levantar, ¿no? De a poquito. Sí, la campaña sí, pero también hace falta afuera. Bueno, José, buen día. Buen día, buen día. Vamos a contarles un poquito quién es José Dodds, ¿no es cierto? Y por qué se ha involucrado acá en la política, como seguramente hay mucha gente, ¿no es cierto?, que anda averiguando, anda viendo, ¿no es cierto?, están pensando a ver quién votar, quién no votar. Bueno, ¿quién es usted, José? Contémosle un poquito a los oyentes y bueno, ¿por qué se metió en este breche político? Bueno, mira, yo soy una persona que llego acá a Necochea en el año 87, que trabajé 26 años en la actividad privada, y incluso en un periodo a nivel internacional, o sea, estuve 4 años en Brasil como gerente general de Nidera en Brasil, pero siempre volví a Necochea y bueno, cuando decido volver, terminar con la empresa porque fue vendida a una empresa extranjera en la cual trabajaba, estuve como, bueno, saben que estuve porque ustedes bien lo reflejaron como presidente del Puerto de La Plata un día, lo cual me transforma en el mejor presidente del puerto, que duré un día. Acá, ¿no? Acá, acá, en el consorcio acá y después... Claro, o sea, igual que Federico Pineda, el mejor presidente del puerto que Ken fui yo, claro, un día. Y después, bueno, 4 años como presidente del Puerto de La Plata, que realmente para mí fue extraordinario, fue mi mejor experiencia laboral, una experiencia de gestión muy interesante porque agarré un puerto con $18.000 en la cuenta y lo dejé con $3.600.000 más 32 millones de inversión en 4 años. Esa fue, digamos, su primera gestión pública. Claro. Y antes era siempre privado. Y una gestión que interesantísimo el Puerto de La Plata porque no es política. Es un puerto que así como acá Puerto Quequén tiene un representante de la ciudad de Necochea, ahí tienes un representante de la ciudad de Berisso, uno de Ensenada y otro de La Plata, entonces es mucho menos político y mucho más gestión la gestión portuaria y realmente lo disfruté cada momento, trabajé muy junto, mucho trabajo en relación puerto-ciudad. Tal es el trabajo que se hacía a nivel puerto-ciudad, por ejemplo, que nos pidió María Eugenia en su momento, por favor háganos la Guardia Vidal. Refiriendo a la gobernadora Vidal, necesitamos que hagan la guardia pediátrica al hospital de Berisso y el puerto se hacía cargo. Entonces fue realmente una gestión muy linda, muy interesante, muy divertido el trabajo. La verdad que creo que cuando hago un resumen así de mi vida, es el lugar que más me divertí trabajando. A pesar de venir 26 años en la parte privada, ¿no? Y bueno, a raíz de eso es que también, ya vuelto ya definitivamente, porque terminé en junio, ya tuve la primera parte de la pandemia trabajando en el puerto complejo para trabajar en pandemia porque es un lugar donde se cambian los prácticos que vienen del Uruguay y entran los prácticos que van, los prácticos del Paraná. Entonces estás recibiendo extranjeros en un momento que no se podía cruzar frontera, pero a nivel Cancillería lo tenías que hacer. Entonces se trabajó muy fuerte con el tema pandemia. Bueno, y seguí hasta el mes de junio, julio, trabajando en el puerto. Y bueno, ya después me instalé definitivamente acá y acá empezamos a trabajar fuertemente en el PRO con un concepto que yo lamento, que traté de trabajar muy fuerte en la unidad con los radicales, con el PRO, tratamos de trabajar muy fuerte en ese sentido. Bueno, las cosas no se dieron, lamento, creo que Argentina está en una situación muy difícil y que la unidad es muy importante, pero bueno, no importa. Estoy tranquilo de haber hecho un esfuerzo muy grande, pero empezamos a trabajar también con otros espacios políticos, por ejemplo el MCR, que a nivel nacional está
manejado por Toti Flores, y acá tenemos una representante que es Mara Laxal, que es muy conocida por su trabajo social y la parte deportiva. Trabajamos con UNIR, que a nivel nacional está representado por Pichetto, trabajamos con el MIT, y hemos tratado de integrar un grupo de gente que es quizá uno de los únicos 4 espacios de Juntos que tiene una integración y busca una integración en el bien de con el bien de la comunidad. Y partimos con un lema: nosotros buscamos una Necochea amigable. ¿Y a qué se refiere con Necochea amigable? O sea, porque muchas veces sí, tenemos que ser amigables, todo, por ahí el lema es muy, muy bonito, pero ¿qué es ser o qué sería la Necochea amigable que ustedes quieren? Perfecto. ¿Y amigable con quién? Amigable con Si es con el turista, si es con el inversor o con quién. Primero, amigable con el vecino. Amigable con el vecino que tuvo un fuerte golpe con el aumento de las tasas, y también el vecino es parte damnificado en esta pandemia. Es amigable con el comerciante, que también le subieron los impuestos y hay una retracción económica muy importante. Es amigable con el turismo, amigable con la industria hotelera, que la industria hotelera también la está pasando mal. Es amigable también con la agroindustria. O sea, ¿y qué significa amigable? Amigable significa, y te lo llevo al concepto que está en la introducción del libro de María Eugenia Vidal. La mayor grieta está entre el político y la gente. Tenemos que estar cerca de la gente. Nuestro concepto es ese: tenemos que estar cerca de la gente y empezar a escucharla, porque es muy difícil, y todos lo vemos que es extremadamente difícil. En esta situación no golpea solo la municipalidad, golpea toda la sociedad. Toda la sociedad está golpeada por la pandemia. Entonces, amigable es estar cerca, escucharlos y tratar de aportar soluciones. Nos basamos también en muchos principios, porque también ese concepto amigable está tocando otros principios, como por ejemplo la libertad. Durante la pandemia hubieron momentos en que la entrada a la ciudad o no entrada a la ciudad estuvo en manos, por ejemplo, de tránsito. Y tránsito no tiene el poder de policía para permitirte o no permitirte entrar. No lo tiene. Hay violaciones a la Constitución que no podemos permitir porque se puede agravar. La defensa... Ahí hubo, con respecto a la Constitución, que no eran constitucionales todas las entradas, no era una cuestión solamente de acá en Necochea, sino que el país estaba con un DNU de urgencia, violaba toda la Constitución dejando la libre circulación, no podíamos ir a ningún lado, no solamente acá. Después, ¿quién era el que ejecutaba o no ejecutaba, o quién te paraba o no te paraba? Sí, era porque ibas a cualquier lado y si no te dejaban entrar. Sí. No te dejaban entrar en Buenos Aires o en Córdoba. Y tenemos este señor que no pudo ir a despedir a su hija de Neuquén a Córdoba, que lamentablemente falleció su hija. Y la tenés Abigail. Y hay un montón de cosas. Está bien, pero en un momento dado yo viajo a Salta en auto, y los únicos 2 controles que tengo es en Santiago del Estero, que es el caso de Abigail, y en Necochea. Y de acá, me fui de acá, Buenos Aires, Salta, en auto. Y las únicas 2 limitaciones fueron ahí. Entonces, la defensa de la libertad para nosotros es muy, muy importante. No con esto estoy buscando, digamos, culpables, sino lo que estoy tratando es de que pensemos que el concepto de libertad es algo que se puso muy en juego, muy, muy en juego. Y es un tema para mí muy serio, extremadamente serio. Vos tenés muchos dentro de PRO, por ejemplo, una Patricia Bullrich, que habla muchísimo de eso, también Lilita Carrió también lo está haciendo. O sea, cuidado cuando se empiezan a violar las libertades individuales. No hay crítica, no hay una propuesta, hay algo propositivo con respecto a la libertad. No sirve mirar para atrás, porque creo que todo esto nos agarró a todos como desprevenidos. Y los impactos no lo sabemos. Pero eso es un concepto nuestro que defendemos a muerte, ese concepto de libertad.
también defendemos muchísimo la transparencia. La transparencia en la gestión, hoy por hoy, en una situación de crisis, es importantísimo estar haciendo. Esto no significa ir en contra, esto significa acompañar, pero ir pidiendo explicaciones. Es acompañar, pero ir pidiendo y colaborando. Pero necesitamos transparencia, necesitamos que las cosas se sepan, necesitamos que la gente pueda estar teniendo acceso a toda la información de lo que está pasando en la ciudad. Hay muchas cosas y es un efecto muy importante que nosotros estamos en la tratando ley de de buscar. información pública, que muchas veces Sí. no Tenés casos, se cumple. tenés casos muy tristes, o sea, hay casos muy tristes. Hay uno que me pega muy fuerte, a pesar que no lo conozco, así como te nombré a Abigail, a mí me pega muy fuerte el caso del señor Regente, un señor que se muere en el hospital por COVID, al cual no conozco, y le roban el celular, y le roban el anillo, y le roban... Y eso lo hablamos con el doctor Dopico, hay una falta de humanización. Entonces, pregunto, ¿hubo algún sumario administrativo con respecto a lo que pasó ahí o lo dejamos pasar? Y no es el único caso, y lo sabemos que no es el único caso. Entonces pedimos humanización, pedimos que, de vuelta, ahí voy al concepto amigable, que la gente tenga una respuesta. Puede haber habido un error, errores humanos hay siempre, no se está acá para criticar, se está acá para tratar de volver y cortar esa grieta entre el político y la gente. Vayamos un poquito más al tema local, ¿no es cierto? Me Sí. imagino que en este caso de llegar a la concejalía sería, digamos, la cabecera de playa para un proyecto superior que deben tener el PRO, ¿no es cierto? O el espacio que usted quiere conducir, que está conduciendo con toda la gente que se reúne y dice, bueno, nosotros llegamos con esto, pero por ahí queremos en el 23 lograr la intendencia y empezar a ver si podemos transformar Necochea, ¿no es cierto? Hacer un cambio. ¿Tienen algunas propuestas? ¿Han charlado? Por ejemplo, no sé qué, tema casino, frente costero, algo de eso, o no. Mira, el tema casino a nosotros nos interesa, por supuesto que nos interesa reflotarlo. El casino es un... a ver, algunos me dicen, che, vos no sos acá. Yo me puse a no ver el casino con mi mujer actual, 37 años casado, o sea, forma parte de un sentimiento personal y forma parte de un emblema de la ciudad. El casino hay que rescatarlo. Si vos hoy me preguntás la forma, a lo mejor hoy no soy capaz de decírtela. En cuanto a lo que es el frente costero y todo lo que está pasando y ese artículo tan increíble que salió acá, me hace acordar a Puerto de la Plata. Cada vez que uno hace una obra portuaria, vos tenés primero la mitigación de un daño y después tenés la remediación de un impacto. Y sí, ahí hay, pero ahí es el puerto, porque es el puerto el que presenta la obra, el puerto el que presenta un pedido de obra que va a tener y tiene un estudio de impacto ambiental, es el puerto que lo tiene que solucionar. Ahí estamos hablando por ahí todo lo que es el impacto, lo que sería toda la costa de Quequén. Exactamente. Al referirme por ahí al frente costero, decir, bueno, si se puede hacer una apertura con los 64 kilómetros que tenemos de costa, si se puede hacer algo como para no tener que andar siempre pidiendo, viniendo a ver qué se puede hacer, o para que haya algún servicio, que haya algo, porque hoy salimos a caminar, está muy bonito y nos quemamos los pies, no hay nada. No hay nada. Obviamente, para que haya algo, vos necesitas una Necochea amigable en el concepto de que la gente pueda venir a invertir. Hoy es extremadamente duro, todo lo que son habilitaciones es extremadamente duro. Creo que ahí hay que trabajar muchísimo en el aspecto. Vengo de haber estado hace poquito, y hoy voy a estar con gente de Mar del Plata de vuelta, pero estuve en el primer comercio, en la oficina del primer comercio en Mar del Plata con la gente de Montenegro, donde a la gente se lo ayuda a instalarse en la ciudad, que le sea fácil la habilitación municipal, que le sea sencillo poder llegar a invertir. Muchas veces esas trabas parten del mismo Consejo Deliberante. Ok, y esa es nuestra propuesta. O sea, vos ahí lo que haces, y por mi experiencia en la función pública, es vos analizás cuáles son los instructivos, las ordenanzas que te permiten, y las tenés que cambiar para que sea más ágil. Fíjate, por ejemplo, en Mar del Plata, en la pandemia, en forma automática, todo aquel comercio que podía instalarse en la calle lo hizo en forma gratuita. No te cobraron nada.
Si vos en Mar del Plata decidís abrir, y sos ciudadano con domicilio en Mar del Plata, decidís abrir un local en la zona turística, vos no tenés que pagar las tasas por un año por adelantado. Sí se lo haces a los que no son de la ciudad. Entonces vos tenés un comercio acá, hay muchos, hay comercios, hay ópticas, hay comercios de ropa, que abren su local en la playa en verano y tienen que pagar todo el año, todo el año de las tasas. No, si son de acá no. Entonces facilitale a la gente el trabajo. Y coincido que muchas de esas limitaciones están en el Consejo Deliberante, y coincido que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que, de vuelta, amigable es facilitador, es estar cerca de la gente, eso es amigable. Y José, ¿cómo se ve? Usted, como bien lo dice, viene de la actividad privada, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que la actividad privada, los tiempos son mucho más rápidos. Sí, señor. Y se gestiona mucho mejor, o se trabaja por una cuestión lógica de que si las cosas se hacen mal en la actividad privada, hay alguien que pierde. Exactamente. Entonces, si no, vienen los retos y las cortadas de cabeza y demás. Lamentablemente, en la actividad pública, los tiempos, las burocracias son otras, y muchas veces quien pierde sale premiado y le dan un puesto en tal lugar, llamémoslo cualquier organismo público. ¿Cómo se ve usted dentro de la actividad pública o lidiando dentro del Consejo Deliberante con toda esa burocracia? Porque es terrible. El puerto también era una burocracia. ¿Sí? El puerto también era una burocracia. Lo primero que hicimos fue establecer el expediente electrónico. Porque gran parte de los problemas está en el manejo de expedientes. El expediente que desaparece, el expediente que no está, Nosotros lo primero que hicimos fue establecer en el Puerto de la Plata el expediente electrónico, donde vos podés saber en dónde está el expediente en cada momento y quién lo tiene. Obviamente, afortunadamente tengo ese ejercicio de haber estado en la función pública, sé que es difícil, hay que tener paciencia y hay que tener, sobre todo, un grupo de unidad, que es algo que yo personalmente lo he hablado, tanto con mis amigos radicales como con María Eugenia Bayota, es que no se respetó el Juntos por el Cambio. Se separaron los bloques. Entonces, cuando vos te separas los bloques y no trabajás unido, perdés fuerza. Entonces, hoy que vayan los cuatro que están dentro de Juntos separados en Verde y Unido están dándole mayor aire al oficialismo. Pero de cualquier manera yo sigo con la esperanza, por todas las conversaciones que he tenido tanto con Beto Naola como con Gonzalo. Tengo una relación ya de mucho tiempo, desde que estaba en el puerto. Yo estoy seguro que sí vamos a buscar esa unidad para empezar a avanzar rápidamente en todo ese tipo de cosas. Sí es difícil, sí es muy difícil los tiempos de la parte privada con los tiempos de la parte pública. Afortunadamente tengo 4 años de experiencia en la parte pública, en la gestión, para saber que esos inconvenientes están. Esos inconvenientes hay que superarlos, hay que trabajar y superarlos, a veces conversando muchísimo para que eso ocurra. No le tengo miedo, he tenido desafíos muy grandes en lo personal, que vos por ahí me decís, bueno, pero no es en la parte pública. Sí, pero hacerte cargo de una empresa en Brasil con otro idioma y otra cultura no es fácil. O tener que negociar genética en Ucrania es más difícil todavía, con un ruso. Eso es más complejo. Te aseguro que es más complejo. No, debe ser más complejo, pero... Te aseguro que es más complejo. Pues si te cuento esa comida, sentarte a la comida con una persona de Rusia para conseguir una genética para traer para Argentina y que te digan toma vodka y yo digo no, porque era una cuestión de negocios, y un ruso te dice poco serio, y vos estás solo en Ucrania, decís a la flauta. No es fácil. Tomo vodka. ¿Y usted? No, dice el ruso. Bueno, tengo una experiencia importante y sé que la cosa no es fácil, pero no, digamos, no le tengo miedo a ningún desafío. Llevo más de 30 años de trabajo en la parte privada y pública, y hemos armado un equipo que realmente es amplio, que queremos escuchar a la gente y que tenemos que tener lo que hoy diría una visión lateral, una visión nueva, una visión de apoyo, no confrontativa, creativa, para buscar soluciones para la gente. La gente está desesperada porque no tiene para comprar.
tenemos que ser parte de la solución. La grieta, vuelvo, es la distancia entre político y la gente. ¿Cómo se podría hacer para que Necochea no tenga que depender tan directamente cada vez que necesitamos una obra, cada vez que se necesita algo, siempre yendo a pedir fondos, siempre yendo a La Plata, siempre yendo a Buenos Aires, siempre que después lamentablemente, conociendo lo que son los políticos que están actualmente hoy, el gobierno nacional y provincial, sí, y el sí les importa 3 carajos porque después no mandan nada. No, que la mayoría de las grandes obras dependen exclusivamente de fondos provinciales y nacionales, porque no hay fondos locales. No tenemos cómo generar algo. dinero. ¿Cuál sería por ahí decir, bueno, sí, se puede hacer tal cosa? Yo he visto otras municipalidades, incluso una de las municipalidades que estaba pegada al Puerto de la Plata, la municipalidad de Ensenada, donde Mario Seco es el intendente, y ustedes saben que Mario Seco puede ser exactamente lo opuesto a lo que soy yo. Es hiperca, ha hecho los actos de Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada, y soy amigo personal de él. Y con Mario Seco, esa amistad comienza el primer día en una reunión en donde le hago un pacto. Le digo, Mario, tomamos un vodka. Vos no me hablas de Cristina y yo no te hablo de María Eugenia. Y laburemos. Por el lugar. Claro, laburemos por el lugar. Y si vos vieras las obras en conjunto entre el puerto y la ciudad de Ensenada, fueron superiores a las obras entre el puerto y la ciudad de La Plata. A pesar que estaba Julio Garro. O sea que acá nosotros dependeríamos, o estaría bueno poder integrar al puerto y trabajar en conjunto con el puerto, porque hoy vemos que el puerto, con todo lo que ha facturado, con todo en estos 2 años de pandemia, no ha aportado absolutamente a la ciudad nada. No sé por qué. Hay un análisis increíble que acá no se ha hecho, y que ya lo he dicho en algún otro medio. Un análisis increíble es, nosotros cuando llegamos al Puerto de La Plata, lo primero que hicimos es saber cuánta gente trabaja porque existe el Puerto de La Plata. En forma directa, indirecta, fuera y dentro de la jurisdicción portuaria, sorpresa, 11.957 personas. ¿Alguien se preguntó cuánta gente trabaja porque existe el Puerto Quequén? ¿Alguien sabe, si vos decís todos los acopios que están en Necochea, ¿existirían si existiría el puerto? Yo te digo que no. ¿Cuántos acopios hay dentro de la ciudad de Miramar? Debe haber uno creo que hay. Entonces, toda esta industria de acopios, plantas de servicios, transporte, comedores para camioneros, gomerías, hasta empresas que hacen lonas. Si vos medís la cantidad de gente que trabaja acá en el Puerto Quequén, te llevarías una sorpresa. Entonces, la integración del puerto ciudad es clave para muchísimas obras. Es clave. Y que hoy todo eso, la integración puerto ciudad, se ha estado perdiendo plenamente, porque estos últimos 2 años no ha pasado nada. A pasos gigantes se ha perdido. Cuando de los 4 años, de los 32 millones que nosotros invertimos en Puerto de La Plata, la gran mayoría eran rutas externas al puerto. Por ejemplo, una que tiene 800 metros, que me han invitado a la inauguración, porque comenzó en mi gestión, 800 metros y 4 manos, que la hizo exclusivamente el puerto, para la entrada a terminal de contenedores. Entonces, tiene que haber esa integración y tiene que haber además ese reconocimiento. Yo no creo que el puerto le tenga que pagar una tasa a la ciudad. Hay veces que hasta pienso que la municipalidad le debiera pagar un impuesto al puerto, siempre y cuando el puerto, lo digo en broma, claro, haga lo que tiene que hacer. Y también se le reconozca a la agroindustria el poder que tiene, porque si vos agarrás hoy cómo es la economía de la ciudad, la economía de la región, el primer gran ingreso es el puerto. Después es el comercio. Tenemos una Necochea de 6.000 comercios. ¿Cuánto es en fuente de trabajo? Después es el turismo. Y es, sí, el ingreso, usted dice que el ingreso es el puerto, por ahí puerto, sí, es derivativo, porque el puerto no deja nada, el puerto en sí, todo alrededor y todos quienes trabajan, los productores, como usted dice, los gomeros, los camioneros, el lonero, todo eso sí deja plata, pero el puerto en sí, la que recauda el consorcio del Puerto Quequén por el peaje a los barcos, el estacionamiento a los barcos, el puerto últimamente no deja nada, de más, los camiones rompen las calles, rompen esto, rompen todo, y el puerto
no es así. Vuelta a lo que hablamos hace un ratito, coincido plenamente, vuelta a lo que hablamos hace un ratito. El puerto es el centro del desarrollo del complejo agroindustrial que tiene Necochea, que es la cuestión más económica hoy en el ingreso bruto de la ciudad y de la región, ¿sí? Sin duda es el puerto. El puerto tiene que estar asociado a la ciudad, tiene que estar asociado. Reconozco también que porque existe el puerto ya hay mucha cosa buena, que si no, no existiría. Entonces, lo primero sería evaluar, primero, cuántas fuentes de trabajo, para no tirarles todas pálidas al puerto, cuántas fuentes de trabajo hay por el puerto. Es muy fácil de hacer, te digo que es un estudio que se hace en 3 meses. Y nada, y después integrarlo, obviamente estar integrándolo. Y que el puerto debiera, después de lo que vos dijiste, o sea, fuentes de trabajo en el puerto, creo que no son ni 60 personas que trabajan en el consorcio. 110. ¿110? Okay. Funcionaría con 10 o 11 personas, pero hay 110. Ok, pensé que eran menos, la última vez que lo estudié. No, sí, eran menos. Eran menos. Por ahí en el día que estuvo usted eran menos. Tenemos la suerte de que... Bueno, eso es un tema. Yo empecé con 137 personas en La Plata, que con una gran diferencia. O sea, Puerto de La Plata tiene 137, pero tenés 4 locomotoras, funcionamiento a pleno. Entonces se mueven más de 300.000 toneladas en ferrocarril, que incluso que vienen desde Mendoza, y tenés todo el sistema de banderilleros que hace mucha gente, que mueve mucha gente. Si vos le sacaras todo el servicio de ferrotracción, sería un puerto para trabajar con 70, 60, como mucho, pero como muchísimo, haciendo todo el mantenimiento. Pero creo que bueno, el puerto sí es un gran tema. Lo que más me preocupa del puerto, que se está empezando a revertir ahora, y es la crítica más antigua que yo le hago a Puerto Quequén, es la diferencia del precio pizarra. Ese es el drama histórico de Puerto Quequén. Cuando a mí me preguntaron, estando en Puerto de la Plata, ¿cuál es el problema de Puerto Quequén?, dije, el precio pizarra. Analícenlo, estos datos los tengo de la Bolsa Cereales de Buenos Aires, hemos tenido entre un 5 y un 10% menos de ingreso por el valor del grano, por el precio. Y eso que diga, al tener el precio pizarra más bajo, que implica que otros vayan y salgan por otra puerta, no todos alimentan las vengan para acá, ¿o no? ¿Qué significaría eso? Eso significa que si vos tenés un número grueso, sí, vos sacás, el puerto hace entre 6 y 8 millones de toneladas, hagamos 6, vos tenés un promedio de grano, ¿qué querés poner? $100. Es más, pero ¿querés 100? Pero un número redondo para que lo entendamos, los que no sabemos nada de todo. 6 millones de toneladas por $1 son 6 millones de dólares por año. Son 60 millones de dólares por año, bueno, menos que entró en toda la región. Eso fue lo que se hizo con el fideicomiso para el dragado en su momento. Pero una cosa es el dragado, de acuerdo, eso no, es en costo portuario. Para pura y exclusivamente el dragado, no es para la ciudad. Yo me refiero a la plata que le entra al productor agropecuario, sí. Si vos tenés una pizarra que está en un 10% menos, estás hablando de 60 a 80 millones de dólares menos que entraron en la región, sí, porque la pizarra del puerto Quequén es más baja que la pizarra del puerto Rosario. Ese es el problema. Y creo que el dragado fue un gran punto a favor, porque entonces se está transformando el puerto Quequén en un puerto con mayor potencial y que en este momento va a entrar con una perspectiva muy positiva. ¿Sabes por qué? Porque hay una seca en el Paraná, sí, que entonces la carga va a venir para acá. Esto que te hablo es el ingreso que entra a los productores o a la agroindustria, ¿sí? Otra cosa diferente es la plata que maneja el puerto como, digamos, unidad o ente recaudador, que es el consorcio de gestión, que vos tenés el costo de $3 por tonelada, que es el costo que tiene Puerto Quequén, más $1 de fideicomiso, son 4 $4 por cada tonelada que mueve. Si mueve 8 millones de toneladas, tenés 32 millones de dólares por año. Eso tendría que alcanzarle al puerto para hacer 16 puentes Escurra. Bueno, otra cosa que quedó, eso quedó, no sé si estamos de acuerdo, ¿no? Sí, eso, trabajar todos los problemas de erosión costera,
en la mitigación y remediación de la erosión costera que estamos teniendo en Quequén, que es un tema que ustedes levantaron, es increíble. El puerto tiene fondos para dedicarse a reparar esas cosas, los tiene y los puede hacer. Digamos que una de las cosas, uno de los ejes principales de la cuestión es poder integrar el puerto a la ciudad y que trabajen conjuntamente la municipalidad con el puerto, lo cual muchas veces no es así o no ha sido así hasta ahora. Incluso ayudar a toda esta gente hoy, porque salió el tema de Quequén y fui consultado por el tema de la erosión en Quequén, porque en el puerto yo tuve que hacer temas de mitigación de daños. Entonces, la ciudad tiene que estar exigiéndole al puerto que esté mitigando los daños en Quequén. Lo tiene, porque el puerto lo puede hacer, lo tiene que hacer, es una obligación. Está dentro del plan ambiental cuando haces una obra. Así que, bueno, estamos acá con José Dot, quien es precandidato por el PRO dentro de Juntos. Sí, señor. Ahora que es Juntos lo que era antiguamente Juntos por el Cambio, Cambiemos, bueno, ahí están, y bueno, esperando a ver si logran llegar a una concejalía y bueno, después se unirán con las demás fuerzas, ¿no es cierto? Estoy seguro que sí, y lo importante es la gente. Y muchísimas gracias. Así que bueno.